Hola de nuevo y saludos a todos los amigos del Tyros. Vamos con la tercera y última parte de la modulación de voces y asignación de efectos. En las dos partes anteriores ya vimos una serie de parámetros, una serie de pestañas en la zona donde se modulaban las voces, las cuales accedíamos, ya sabéis, a través de cualquier voz y a través de Voice Set. Vimos la última pestaña de las que componen el set para modular las voces, que fue la pestaña Common, ya vimos lo que había. Y ahora vamos a ver la siguiente, que es la pestaña Controller. Para pasar de una a otra, sabéis que con Tab pasamos y la vamos recorriendo y nos vamos a parar en la Controller. Aquí tenemos dos parámetros, modulación y Aftertouch. El parámetro modulación actúa únicamente cuando la rueda modulación la subimos hacia arriba. Si esta rueda no se mueve, aunque nosotros movamos aquí todos los parámetros, no se va a notar absolutamente nada a la hora de tocar. Solamente interviene cualquier graduación que hagamos aquí al subir la rueda. De todas formas, aunque no toquemos nada, Yamaha ya ha previsto una modulación para cada una de las voces que pongamos. En esta ocasión aquí tengo puesta un órgano básico de los muchos órganos que vienen sin pena ni gloria. Son órganos muy normalitos de Yamaha, y en esta ocasión pues he puesto ese. Ya sin hacer nada, Yamaha ha previsto algo para cuando suba la rueda. Lo podemos oír. Yo tengo el órgano normal, si toco algo, voy a quitarle una de las voces porque tenía dos aquí y ha sonado como una flauta. Voy a dejarlo solo en el órgano. Si giro la rueda, le voy a poner lo que Yamaha ha pensado para él. Y estoy bastante de acuerdo, le mete una modulación, suena más a órgano. Entonces, ya sin hacer nada, veis que la voz, y cada una de ellas tiene un efecto diferente. Unas le añade modulación, otras, la voy a poner abajo, otras les añade silencio, atenuación, va variando. Podéis probar a cambiar las voces y a subir la rueda y veréis cómo cada una hace una cosa. Pero aparte de eso, yo puedo mover aquí algunos parámetros y os voy a contar rápidamente qué es lo que son, porque son pocos. Y voy a aprovechar también para deciros a aquellos usuarios que le da un poco de miedo o que son más reacios a toquetear lo que trae el órgano porque vaya a ser que se lo vayan a romper o que se les vaya a variar y ya no saben cómo estaba y tal, que pierdan por favor el miedo, porque cualquier cosa que yo mueva aquí, sea lo que sea, y haga la locura que haga, si yo ya no sé cómo estaba, tengo muchas formas de volver a cómo era eso. La más básica, si yo he usado esta voz y yo muevo aquí tanta cosa que ya no sé ni cómo lo tenía, directamente me voy a buscar la misma voz, le doy y ya pierde lo que yo haya hecho. Se pone como estaba de fábrica. O sea que eso ya es una fórmula de recuperación. Pero también, si yo, esto que está en 64, toco el botón este y lo pongo en 92 y luego el otro, me lo bajo aquí y tal, y toco tal, y quiero volver a ponerlo como estaba sin tener que hacer lo que he dicho antes, pues que sepáis que si el botón que yo he usado para mover ese parámetro, que tiene el reflejo, son dos siempre, yo los pulso a la vez, mirad lo que pasa con el parámetro que yo he subido a 101, lo voy a pulsar, se sitúa en fábrica, y el otro, si hago lo mismo y pulso los dos a la vez, el parámetro se me sitúa en el de fábrica. O sea que tranquilos, que cualquier cosa que mováis para probar, simplemente pulsando el botón de encima y el de debajo, que me ha servido para mover el parámetro, me lo sitúa con el parámetro de fábrica. O sea que perder el miedo, que no vais a romper nada. Bueno, dicho esto, os voy a contar qué es lo que hacen estos dos. Este filter hace lo que vamos a ver luego en la siguiente pestaña, que modula el primer parámetro de ella,
la voz en forma de darle brillo o darle opacidad. Este hace eso. Si yo lo bajo, yo le estoy dando opacidad, o sea, estoy como quitándole brillo. Y el amplitud lo que hace es provocar más volumen. Esto lo voy a dejar abajo. El amplitud lo que hace es provocar mayor volumen o provocar menor volumen. Si yo le quito brillo y le quito volumen y toco ahora, no va a pasar nada. Porque la rueda está en la posición de abajo. Pero si la subo y toco, va a perder volumen y va a perder brillo. ¿Notáis la diferencia? Pues son dos parámetros muy normalitos. Más brillo, menos brillo, más volumen, menos volumen. Y donde yo lo deje, actuará cuando la rueda vaya subiendo, que es progresivo. Si yo voy subiendo la rueda, me hace una progresión. Yo la corto donde más me guste. Entonces, no tiene más. Subir la rueda, actúa en parámetros. Y luego estos de aquí son vibratos, pero son muy agresivos, sobre todo el primero. El primero, que está en 0, si yo le subo y le pongo, no le voy a poner ni mucho, 36, que es bastante menos de la mitad. Y voy a subir para que lo oigáis bien. Voy a subir los otros parámetros. Si yo ahora mismo pulso, no pasa nada, por lo que ya os he dicho. La rueda está abajo, no pasa nada. Pues pulso y suena así. Pero si subo la rueda, ya veréis lo agresivo que es este. Ahora va a actuar. No suena ni bonito. Es que es demasiado agresivo. Yo ya lo he probado en varias voces y es muy agresivo. Hay que tenerlo muy bajito. O sea, yo esto 4, 5, 6 y ya está. Y con eso, con la rueda arriba, no queda mal. Le mete un poco de vibrato. Estos dos, no tan agresivos como este, voy a ponerlos a tope para que veáis. Este es como le mete una especie de bam, 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 bam. Y este hace algo similar. No hay más. Brillo, volumen, un parámetro de vibrato muy agresivo y dos que son menos agresivos pero que también. Entonces, lo pongáis como lo pongáis, ya sabéis, no van a actuar hasta que vayáis subiendo la rueda. Pues esto ya es probar y a ver si os gusta alguna combinación para adaptarla a una canción. Con eso el parámetro modulación lo hemos visto. Si bajamos al Aftertouch, bajamos el parámetro, esta parte de Aftertouch hace lo mismo que hemos visto ya con la rueda, pero cuando va a actuar el parámetro. Cuando se produzca esto, Aftertouch. Y Aftertouch es una operación que viene después de que suene la primera pulsación. Con un ejemplo lo vais a entender. Si yo aquí, igual que hemos hecho con la rueda, bajo el brillo y bajo el volumen, si yo toco no va a pasar nada, porque no estoy haciendo Aftertouch. No pasa nada. Pero si yo pulso la primera nota y con el teclado pulsado aprieto un poco más, interviene Aftertouch. La sensibilidad del teclado. Ya os dije en las partes anteriores que el teclado tiene una sensibilidad de pulsación. Pues ahora es cuando va a hacer que esa sensibilidad actúe. Y si yo toco la nota, que no pasa nada, pero aprieto, ¿os dais cuenta cómo baja? Si suelto, se recupera. Con los demás parámetros ocurre igual.
El agresivo, vamos a provocarlo como hicimos en la modulación de la rueda, 33, 32, para que suene raro. Esto lo vamos a subir también, para que le provoque un efecto fuerte, que veáis. Y estos los vamos a poner más o menos en su sitio para que solamente actúe la modulación, que va a ser muy agresiva. Es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero que veáis es que actúa cuando se produce el efecto sensible del teclado. Si yo, habiendo movido estos parámetros y este, agresivo, ahora toco, no pasa nada. Pero si toco y aprieto, voy a apretar. Ahí tenéis la actuación de la sensibilidad del teclado. Hace que aflore la graduación. Estoy exagerando, ¿no? Es una canción, a ver qué canción le vamos a poner eso, pero es para que lo entendáis. Si yo toco no pasa nada, y si aprieto interviene el parámetro Aftertouch, sensibilidad de teclado, voy a apretar y entonces actúa. Cosas raras o interesantes que se pueden hacer con esto, pues se me ocurre. Ahora mismo estoy con una voz sola, estoy solamente con una voz, pero voy a ponerle dos. Voy a ponerle dos. Si le pongo dos, el órgano se me está mezclando con una flauta. Si yo, por ejemplo, quiero que a la hora de apretar el órgano se me vaya, muy bien, pues estando en el órgano, le voy a decir que cuando intervenga Aftertouch, el órgano baje de volumen. Así que vamos a ver cómo actúa. Voy a pulsar. Y como no estoy haciendo el parámetro Aftertouch, suena flauta y órgano. Ahora, pulso. Voy a apretar. Teniendo en cuenta eso, el órgano se tiene que ir, ¿verdad? Vamos a probar. Voy a apretar. Efectivamente, se me queda la flauta y si libero presión, vuelve el órgano. Bueno, pues es una fórmula de hacer una serie de cosas que son factibles gracias a esta funcionalidad. Y con esto habríamos visto la pestaña Controller. Vamos a seguir a continuación con la siguiente, que es la pestaña Zoom. Para acceder a la pestaña Zoom, vamos con Tab, un clic y ya estamos en ella. Parece que hay muchos parámetros, pero al final, yendo al grano, nos sirven pues este y este algo, este sobre todo, y el release. Los demás os cuento un poco, cada uno que haga el experimento con las voces que vea, pero al final vamos a usar en la práctica muy poca cosa. El filtro, mientras más subamos este parámetro, el brillo, la voz se pone efectivamente, como dice aquí, más brillante. Y si lo bajamos se pone más opaca. Vamos a ponerlo en un parámetro central, cada uno. Y si toco, por ejemplo, una trompeta en la posición central, ya viene graduada así. Si la bajo y hago lo mismo, parece que le he puesto una mano por delante. La estoy haciendo más opaca. Y esto a mí me vale muchas veces en voces que chillan un poquito, para ponerlas un poquito más apagadas, que quedan mejor. Se pone más suave con respecto a que chilla un poco más. Esto le viene muy bien a los instrumentos de viento, como todas las trompetas, o incluso a las voces. Me he encontrado que cuando pone voces de coro, si están en los parámetros a veces, tal como viene de Yamaha, o están un poco subidos, le pone por detrás a la voz un siseo, algo así que cuando oyes la canción queda como raro. Entonces eso es probar, y cada voz la bajas un poco y le quitas ese siseo. Entonces la pones más suave. El parámetro que tiene al lado del armónico es como el filtro de brillo, pero más suave. Se nota menos. No sé si con la trompeta vamos a hacer los dos extremos para que veáis. En el extremo abajo, poniendo este en el centro, la trompeta haría así.
Y si lo subo a tope, ya chilla muchísimo, y si tuviera este aquí chillaría más todavía. Entonces estos dos son parámetros de brillo, yo sí que los uso, el primero sobre todo. Luego, voy a explicar el que uso y luego voy con los demás. El release, este se usa bastante. El release lo que hace es dejar un poco más en el tiempo una nota con otra. Cuando no hay release, las notas se notan mucho, van una detrás de otra y se nota cada una de ellas. Cuando se sube el parámetro, como que se une una con otra. Y eso le viene bien, por ejemplo, a las voces como los violines. Por ejemplo, vamos a poner un violín por aquí, este mismo. Ahí ya tenemos un violín. Si yo le pongo poco release y toco algo, ¿notáis como que está muy seco? Que la nota se corta mucho una con la otra. Ahora, si subo el release y lo pongo pues a 34, por ejemplo, vais a ver cómo las notas no tienen ese corte entre una y otra. Voy a tocar lo mismo. ¿Notáis? Para eso sirve el release. Y yo, en los parámetros de graduación de una voz, el brillo sí que lo toco y luego me voy al release. En las demás prácticamente no hago nada, aunque os voy a enseñar qué es lo que hace, por si a alguno de vosotros pues le interesa usar esa característica. Vamos a ver. Un segundo que me prepare yo aquí un poco. El ataque. El ataque lo que hace es que cuando yo pulse la tecla, el sonido llegue antes o después de mi pulsación. Con un ataque corto, el sonido llega muy rápido. Con un ataque largo, en el momento que yo pulse, voy a pulsar, el sonido va llegando. ¿Veis? Entonces, si yo aquí pulsara las teclas muy rápido, prácticamente que es que no. Cuando venga a llegar el sonido, ya he llegado yo a otra tecla. Esto es para ciertos efectos, ciertas cosas. Yo puedo, por ejemplo, si yo engancho dos voces, en la segunda tengo un piano, y en la primera tengo una trompeta, si cojo trompeta y piano, esta es la trompeta que prácticamente no tiene ataque, y el piano que tampoco lo tiene. Muy bien, pues me voy a la trompeta y sin ataque con el piano sonarían las dos, ¿no? Suenan a la vez. Pero si yo quiero y subo el ataque en la trompeta, cuando yo pulse, la trompeta va a tardar un poquito en llegar y sonará primero el piano y luego detrás vendrá la trompeta. Esto sonaría así. Y si el piano, en vez de ser piano, pongo otra cosa y hago una combinación bonita, que ya ensayando ya me saldría algo un poquito más curioso que esto que he improvisado con el piano, pues puedo conseguir efectos de una voz que suena al momento y otra que va llegándole detrás. Para eso sirve el ataque. El decay es todo lo contrario. Hay voces y esto del ataque, esto del decay, como en todos los parámetros, en cada voz actúa de una manera. No hay un parámetro fijo, hay una cosa global, que es lo que estoy explicando, pero no hay un parámetro fijo en el que diga todas las voces hacen esto, todas las voces hacen aquello. Las voces llegan más tarde, pero yo pongo aquí un piano en el ataque y no se nota nada. No se nota nada, como el piano es un picado, pues le ponga más o le ponga menos, pica. Y no llega al sonido en un picado progresivamente, porque es que no hay, hace un clink y ya está. Entonces en el piano en el ataque no se nota casi nada. Una trompeta, que es un sonido largo, sí que, si le aumento el ataque, va llegando. El decay en voces, vamos a ver si puedo, es muy sutil,
es muy sutil. Una voz de coro. Si yo le pongo un decay alto, la voz se mantiene un ratito en el punto fuerte, porque hay voces que tienen un punto fuerte y descienden un pelín. Esta es una de ellas. Entonces, si me lo llevo al otro extremo, decae. Bueno, pues es ponerlo en la posición que a uno le guste más, le guste menos. Yo ya os digo, yo no me dedico ya a ir tan hilando tanto con estas cosas. Tengo muchos parámetros aquí en todas las pestañas. Cuando yo entro a modular, luego al final del tutorial habrá una pequeña modulación de una voz pasando por todas las pestañas y veis que en un minuto se modula una voz. Ahora estamos tardando mucho porque estamos explicando cada cosa, pero es que si te vas al grano de cada una de las pestañas, que lo veremos al final en un pequeño repaso, modulas la voz enseguida. En un minuto no tardas nada sabiendo ya manejarlos, ¿no? Porque ya dejas atrás algunos que ya son tan específicos como el ataque, el decay. Estos tres de vibrato, voy a decir lo que hacen, pero veréis que tampoco son como para que en cada voz haya que usarlos. Yo estos prácticamente no los uso. Yo de aquí ya os digo, el brillo, esto muy poco, el brillo sí, y el release, estos dos. Cuando llego a esta pantalla prácticamente siempre toco los mismos dos, porque toco los demás y no me hacen cosas en las voces como para que yo necesite tocarlos. Esto del vibrato, tiene 3 zonas de vibrato. Esto es muy agresivo, le pasa como en la pestaña anterior cuando vimos lo de la rueda. Este vibrato es muy agresivo. No sé qué voz tengo puesta, voy a cambiar a una trompeta. En el parámetro 0 actúa normal. Tiene puesto ataque, se lo voy a quitar para que no tarde en llegar la voz. Actúa normal. Bien, pero si subo el vibrato y lo subo por ejemplo a 18, que no es mucho, le va a meter una vibración demasiado, para mí, creo que bastante agresiva. Ya empieza a ser agresiva y si lo subo un pelín más, esto ya ni gusta. Pasa lo mismo que en el otro lado. Y normalmente con el vibrato que trae me suelo conformar. Entonces vosotros podéis moverlo hacia arriba o hacia abajo buscando vibrar una voz y hacer experimentos a ver qué halláis, a ver qué os gusta. Pero prácticamente, lo digo otra vez, yo no lo suelo usar mucho. Esta de la velocidad, una vez que le han metido vibrato, pues es lo que indica velocidad de vibración. Aquí mucha y aquí menos. Se pone como más lento. Y esto que decae, el delay, pues depende de la postura que lo ponéis, te hace una pequeña caída sobre la velocidad que le has puesto. Tenéis que experimentar. Ya os digo, estos parámetros para mí, y aprovecho para decir cómo se ponen de fábrica, con los dos a la vez, se ponen como estaban, no los suelo usar. Y hasta aquí la pestaña Son. Nos queda una solo, que vamos a ver en un momento, que es la pestaña Harmony. Para llegar a la pestaña Harmony, ya sabéis, con Tab hacia la derecha y estamos en ella. Os diré que en cada modulación de voz no es necesario aplicar este efecto, porque este efecto lo que hace es un armónico de voces que si tenemos una trompeta y colocamos aquí algunos de los efectos, pues va a sonar como si tuviéramos un dúo, un trío, y un armónico especial de varias notas a la vez, pero con el mismo instrumento. Es como usar la mano completa para hacer pulsaciones en las que parece que hay más de una trompeta. Entonces, se le añaden ciertos efectos y para que esto actúe, tiene que estar encendido el botón que nos quedaba por ver de esta zona, que es el de Harmony Echo. Y os diré que esta pantalla que veis aquí, que es una pestaña más de la modulación de voces, tiene su propia pantalla en exclusiva, que con el acceso directo y tocando en donde quiero entrar, que es la armonía, veréis que se transforma en su propia pantalla. Entonces, llegado a esto, estoy viendo que llevamos ya casi 25 minutos de tutorial. Es mucho para dedicarle ahora otro tramo más a este efecto.
Yo voy a hacer, acabo de replantear esto de otra manera y acabo de pensar que voy a hacer un tutorial dedicado a la armonía automática de voces, explicando un poco lo que tenéis por aquí. Y lo voy a hacer aparte. No quiero alargar esto tanto. Así que lo que voy a hacer ahora, ¿veis? Si le doy hacia atrás, esto que tiene su propia pantalla, se reduce un poco, pero estoy igual en la pestaña Harmony de las que componen la modulación de voz. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño repaso en 1 minuto y poco para modular una voz. Cuando le cojáis la mecánica a esto, es que no vais a tardar más. Veis que venimos de la tercera parte de un tutorial, que cada parte casi tiene media hora explicando todos y cada uno de los efectos y de los campos que nos vamos encontrando en cada una de las pestañas. Pero veréis lo que hay que hacer para modular una voz, que siguiendo al grano, cogéis la mecánica, es que moduláis una voz en minuto y poco. Me voy a salir de aquí. Supongamos que tengo una trompeta, que yo la tendría aquí, que me suena más o menos así, y yo quiero que suene en este tramo más fino, que suene así. Quiero traérmela aquí y quiero modularla para que quede en el tiempo, para que quede con delay, con reverb y todo. Bien, pues nada, me meto en ella, voy a Voice Set y empiezo a recorrer las pestañas. Yo lo suelo hacer de izquierda a derecha y voy a ir al grano. Primera cosa que suelo hacer, el volumen. El volumen se lo suelo aumentar para tener más margen de maniobra con el volumen que me va a dar la pantalla principal, donde si se me queda corto aquí todavía puedo subir. Entonces le subo un poquito y luego, como yo quería traérmela hacia acá, le tengo que aumentar la octava. Estoy en la trompeta, pues le voy a aumentar la octava. Ahí va. Ya me ha tenido que venir a esta zona más fina. Vamos bien. Sigo en la siguiente pestaña. Aquí no tengo nada que tocar, porque esto era para la rueda y el aftertouch, y no voy a hacer ningún efecto que se asimile a lo que quiero hacer con la trompeta. Con lo que aquí pasamos a la siguiente. Sound. Aquí podía tocar, yendo al grano, el brillo y el release. En este caso el brillo me gusta como está porque la trompeta tiene que tener su brillo. Es una trompeta. Y no la quiero apagar, pues no lo voy a tocar. El release le voy a tocar muy poco, muy poquito. Le voy a poner 14. Solamente para que se extienda un pelín cada nota y cuando pase de una nota a otra que no se vea escalonada, porque la trompeta suele ser más melosa. Entonces le voy a dejar ahí este 14. Y ya he terminado en esta zona. Voy a la pestaña de efectos. Aquí sí que es donde logro los mayores, que es cuando aplico el reverb y un delay. Me gusta a mí aplicarle un poquito de delay a esta trompeta, o en otro será otro tipo de efecto, como ya vimos en los tutoriales. Entonces aquí le voy a subir el delay, el reverb a un 72, le voy a poner el DSP en on y le voy a asignar pues un delay de 20, eso mucho, 24. Y como el efecto DSP es un delay, pues la voz que yo tenía, ahora mismo ya la tengo, es que ya la he modulado, la tengo modulada. En la pestaña Harmony no vamos a tocar porque no voy a hacer ningún armónico y mi trompeta suena así cuando venía de sonar. De esta manera. Con lo cual habéis visto que modular una voz, minuto y poco. No se tarda más cuando le cogéis la mecánica. Y hasta aquí voy a dejar el tutorial porque ya creo que haber explicado la modulación de voz no necesita añadirle la pestaña Harmony, que tiene su propia pantalla de armonía y que explicaré en un tutorial aparte, más despacio y no queriendo hacerlo rápido para que el tutorial este no me salga muy largo. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.